Muchas veces los profesores de filosofía somos tan destructores que podemos llegar a negar, a destruir materias en la educación que, aunque a lo mejor no estén bien diseñadas porque hacen referencia a multitud de ideologías que no tienen mucho sentido, luego podemos pensar que es peor quitarlas que no quitarlas. Me refiero concretamente a la educación para la ciudadanía, que muchos profesores de filosofía y con cierto razonamiento, argumentación, pretendieron eliminarla. El ABC y algunos periódicos del régimen en el que estamos, que es el régimen en el que estamos, pues el que es, pues se pusieron ojo a visor, azuzaron las conciencias a los padres, movilizaron desde los episcopados que la educación para la ciudadanía era una suerte de materia en la cual se invitaba pues al movimiento LGTBI, a la sexualidad desenfrenada, a un subjetivismo, a un emocionalismo, a una serie de cosas que yo creo que no eran para nada fundadas, ¿no? Entre otras a decir que la familia monoparental pues era lo mejor u otras cosas, ¿no? Con una falta de objetividad, y eso yo creo que en su momento pues lo recogí incluso en recortes del ABC, que era para denunciarles porque ponían frases totalmente descontextualizadas, como que los profesores que dieran esta materia pues iban a llevar el país a la catástrofe. Esta materia, que fue una de las cosas pocas que planteó el gobierno de Zapatero, de Rodríguez Zapatero, con el PSOE, fueron erradicadas porque pretendían verse desde el PP, que ahora parece que es mucho más moderno, y ahora parece que ha cambiado totalmente su cosmovisión ético, sexual, política, etcétera, fueron cambiadas para llegar a los valores éticos. Con el PP, que ver de la manera más traicionera, más ruin, más tramposa, pudo colocar los valores éticos para unos alumnos que no fueran a la religión católica, a la evangélica o incluso a la musulmana. Bien, desde este punto de vista el fraude no puede ser mayor porque se ha eliminado la ética, que ha quedado en un curso, esto con la LOMCE, no sabemos en qué parará porque todavía la LOMLOE se hace esperar, no sabemos en qué parará. Entonces ha quedado la ética en cuarto en una hora y los valores éticos, bueno, pues en una hora, quitando pues esa educación para la ciudadanía obligatoria para todos y no como ahora los valores éticos, que son pues eliminados de todas las personas, de todos nuestros alumnos y alumnas que no cojan religión, que se convirtió en evaluable con el señor Ver, y de la manera más torpe y tramposa, como he dicho, ¿no? Esto plantea un problema enorme a la hora de ver dónde estamos, ¿no? En la educación pública, en lo que llaman la concertada o en la privada. Y donde estamos es a la asistencia real de unos alumnos que no tendrán durante estos cursos pasados, y no sabemos lo que pasará, no han tenido el estudio universal para todos. Imaginemos qué pasaría en boca de los matemáticos o de los físicos o de los químicos, de las ciencias naturales, de los lingüistas, de los filólogos, o de la plástica o de la educación física, qué pasaría si estos alumnos no tuvieran pues estas materias, ¿no? Se pondría el grito en el cielo, con razón, más o menos, fundada, y bueno, se revelaría todo. Como ocurre que la ética es una materia muy problemática si no hay formadores bien preparados, y esto es algo que se tiene que decir, como ocurre esto, como ocurre que la ética entronca totalmente en ese entreveramiento con las ideologías de género, con las ideologías de todo tipo, y este es un verdadero problema. Esto plantea
plantea coger el toro por los cuernos y decir qué está pasando. Ahora, en todo caso, lo que se ha hecho es el disponer la separación de los alumnos, que unos van en los institutos que lo ofertan a religión católica, evangélica, a la musulmana, etc. Los problemas que plantea esto son enormes, porque están diciendo, como decimos nosotros en Dios y la democracia, están diciendo que el Dios de Yahvé, que es una religión monoteísta, Yahvé, está en un aula siendo contrariado por las tesis de Alá, que es totalmente distinto, bien sea porque a través de Arrio se produjo la herejía arriana, en el cual se dice que no hay tres personas y que Cristo no es Dios, no es la segunda persona del Padre, y entonces, bueno, pues ahí hay un monismo de la sustancia, si bien en la religión católica pues hay un solo Dios, pero tres personas distintas. Esto está, bueno, pues claro, luego tenemos a los de la religión evangélica, que son, bueno, pues menos alumnos por su componente un poco más sociológico, etc. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que en una sociedad democrática, tanto los obispos como los imanes, como los evangelistas, como otros, se tienen que amoldar. Porque ¿qué pasaría si solo se admitiera la religión católica? Pues se dejaría de lado a la religión islámica. Y entonces esto choca con una idea que, bueno, que hay que explicar, porque no hay por dónde cogerla, de la democracia. Y es entonces que damos religión musulmana en los institutos públicos, seguimos con los concordatos de la religión católica, pero no cogemos el estudio de la ética como un estudio crítico, severo, del comportamiento humano, como un estudio filosófico de la vida moral, de lo que significan las religiones, de lo que significan los sistemas políticos, éticos, desde un punto de vista que sopese cuáles son los planteamientos de unas escuelas y otras que se han dado hasta ahora. El problema es enorme, puesto que esto lleva a que en vez de que la escuela sea algo universal en el cual se pone en tela de juicio las creencias familiares, individuales, subjetivas que traemos de casa, de las iglesias o de las mezquitas, se lleve a efecto pues un mantenimiento en el sistema del adoctrinamiento sin someterlo a la única materia en la cual se puede someter, que es la filosofía. Bien sea, se llame ética o se llame filosofía o como sea, pero desde luego la crítica de los pensamientos, la crítica de los sistemas que existen, de las religiones, de las ciencias, de lo que hay, la trituración de lo que hay. Y entonces pues seguimos con esto, impartiendo más ideología en los centros públicos, concertados, pagados, financiados con dinero público, cuando bien podrían estar siendo explicadas donde tienen que ser explicadas, bien sean las mezquitas, bien sean las iglesias vacías, y vienen a obstaculizar el ritmo ordinario de las clases, y vemos cómo, de qué manera los poderes siguen infiltrándose en las instituciones, los poderes fácticos de la Iglesia, los poderes fácticos de las religiones, que sin someterse al procedimiento ordinario por el cual los profesores de lengua, etcétera, en la educación pública se tienen que someter administrativamente, y burlan a través de esa transustanciación que hablamos aquí en Dios y la democracia, a través de ese convertir del panácimo por las palabras del sacerdote, el sacerdote, se convierten en el cuerpo del Señor, que es
que a través del articulado, del concordato, se convierten en profesores que simplemente con hacer unos cursos y tener una carrera que hoy en día la tiene todo, se convierte en un profeta, bien sea de Cristo, bien sea de Mahoma o del que sea. Esto lleva, pues claro, a ponernos muy, muy ojo a visor, porque los problemas son inmensos. Los problemas son inmensos una vez que el islamismo, una vez que las religiones como la católica, pues hemos visto lo que ha pasado. Y lo que ha pasado es que han estado eh, esparciendo sus doctrinas sin, sin el, el necesario apartado crítico que tiene que ser pues puesto en evidencia en el grupo clase, puesto en evidencia públicamente, ya que estas religiones son públicas, en el debate, y esto las hace campar por libre en una sociedad que presume de ser democrática con todos los problemas que genera. Este es uno de las cosas que pudiéramos decir hasta aquí, pero hay muchas más, porque los problemas que conlleva esto son enormes. Pero qué duda cabe que en una sociedad en la cual ahora se dice que hay que dar matemáticas desde las emociones o que hay que dar pues una serie de cosas que nos pilla un poco con el paso cambiado, pues nos deje un poco inermes, pero hemos de hacer valer nuestra voz y hemos de decir que esto es un delito severísimo y que hay que frenar los pies, hay que volver a una materia ética seria que tenga lugar en el currículum y que se le dé la misma carga lectiva que a materias tan importantes como la educación física, como las ciencias naturales, como las ciencias sociales, las matemáticas, la lengua, la plástica, la música, etc. Sin la ética, sin el estudio ético, seremos presa de las hegemonías culturales que actualmente están teniendo lugar, que campan por libre, y entonces, bueno, pues los mismos profesores de filosofía se verán cada vez más débiles porque a través de las cosmovisiones que se imparten a través de los medios de comunicación, a través de la radio, no habrá forma de parar los pies a tantos telepredicadores, a tantos mitos, a tantas visiones como se están ahora proponiendo masivamente al, al ciudadano. Y esto, si no se hace en el aula clase con luz y taquígrafos, con cámaras, pues puede ser una labor de zapa totalmente irracional, en la cual ya perdamos de vista toda conexión de unos con otros en un mundo que cada vez más muchos querrían que fuera posmoderno, en el sentido de admitir visiones, las visiones más extemporáneas y más melifluas que se puedan dar. Sería, como dice Horkheimer, el eclipse de la razón. Y esto nos hace poner la voz en alto para denunciar esta situación tan grave. Y hasta ahí, bueno, pues este pequeño excursus para defender la única forma que tenemos de atacar ante una sociedad totalmente carente de recursos argumentativos. Defender lo único que nos hace tener un arma, la filosofía, la ética seria.